Muy buenas noches, mi nombre es Domin Contreras, alumno de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. En estos momentos les voy a dar una breve introducción acerca de los 3 libros que he encontrado en el aula virtual de la materia de oratoria. Como podemos ver, es la estructura del discurso. Cuando debíamos preparar un discurso e iniciábamos tal hazaña, nos enfrentábamos a nuestro primer obstáculo, el cual era la redacción del mismo, y para ello es importante saber cuáles son las partes del discurso. Las partes del discurso son introducción, saludo, desarrollo, cuerpo del discurso, discusión del discurso o alternativas, recomendaciones y conclusiones finales. En estos momentos le voy a dar una breve introducción acerca del otro libro. ¿Qué es la estructura de un discurso o funciones de un discurso? Es la combinación de este enfoque pragmático con análisis más natural con el que se encuentra en el trabajo de Thomas Werner, o que demostró durante su vida al escribir este libro. Bueno, la oratoria. En este momento les voy a dar un breve resumen que he hecho en una diapositiva. El discurso es una manera interesante de expresar con libertad. ¿Qué es un discurso? Es un texto argumentativo que consiste en exponer nuestras ideas de tal forma que exijan ciertas reflexiones, hasta un cambio de actitud y de decisiones. En el público emisor busca no solo exponer ideas y opiniones, sino también sustentarlas en razonamiento para que los oyentes se vean influidos por ella. Estos razonamientos deben ser expuestos de forma lógica y coherente, expresándose ideas ordenadas y precisas claramente. El discurso tiene que ser preciso a las personas que se le va a impartir este tipo de discurso. Es como tratar de hacerle llegar un mensaje a esa persona para saber el tipo de producto que uno está ofreciendo o la finalidad del discurso. ¿Cuáles son los propósitos del discurso? Los discursos se pronuncian ante las personas con la finalidad de enseñar, persuadir, impactar y agradar. ¿Cuáles son los tipos de discursos? Existe el discurso social, que son los que se pronuncian en las fiestas, aniversarios, inauguraciones, bautizos, bienvenidas, despedidas, brindis y aperturas o agradecimientos, etc. El discurso político son los que se pronuncian los políticos en el Congreso, en el meeting o en el ministerio. Discursos escolares son los que se pronuncian en la escuela, cuya temática está relacionada al ámbito educativo. La estructura de un discurso, como les dije, era introducción, saludos formales, presentación del tema de manera atractiva ante el público. En esta primera parte, el orador busca motivar y despertar el interés del público con un pensamiento o frase célebre con preguntas, con una narración, una historia breve, mostrando un objetivo, haciendo también ver que el tema afecta a todos, es decir, contextualizando el tema en la realidad en que vivimos. Es necesario que se plantee una tesis, tu punto de vista de manera general sobre el tema que has elegido. La tesis es la idea defendida por alguien. Su validez demostrará en el desarrollo del argumento. La tesis en una afirmación que expresa una posición propia frente al tema, o una tesis en una oración completa. El desarrollo es la parte central y más grande del discurso. Aquí se desarrolla la tesis en argumento, es decir, el punto de vista del tema. Estará respaldado por el argumento y las pruebas para demostrar nuestro punto de vista. Se consideran 2 tipos de argumentos. ¿Cuáles son? Los argumentos racionales. ¿Qué son los argumentos racionales? Argumentarán con los conceptos, teoría, causas, consecuencias, ejemplos, datos estadísticos, comparaciones, contextualizará el tema de texto con el texto de la realidad. Argumentos efectivos. Aquí se argumentará con las anécdotas, parábolas, toque de humor u otra narración que ilustre el tema del discurso. Se recomienda que no sea extensa. La conclusión, por último. Se concluye resaltar nuevamente la idea principal de la tesis o del discurso, en otras palabras, haciendo en breve el resumen de la idea principal importante. Esta parte es más estratégica del discurso porque la última palabra que se le diga al público son las que tienen mayor probabilidad de quedar en la memoria del oyente. Por eso también es fundamental preparar y terminar bien un discurso. Se suele finalizar con una exhortación a la acción, con una frase célebre o con una expresión poética, con un comentario humorístico, con una cita bíblica o con un refrán, una breve moraleja. Esto sí que tenga que ver con el tema del propósito que tienes tú con los demás. La estrategia argumentativa encontrada en los discursos. La causa, la consecuencia, siempre tiene que haber una causa y una consecuencia al momento de dar un discurso.
o una finalidad por la que se está impartiendo el discurso. El argumento es la causa y la conclusión de la consecuencia. También puede presentar la forma y la finalidad o la condición. Ejemplo: estudio mucho para trabajar en lo que me gusta. La cita de autoridad. Los argumentos se apoyan normalmente en testimonio fidedigno y citas que manifiestan la opinión sobre el tema personal, famoso de expertos conocidos. Su objetivo es formar la idea sostenida y bien adelantarse o posibles argumentos contrarios. Ejemplo: la libertad es el don más preciado. Eso lo dijo Cervantes. La definición se emplea para explicar el significado del concepto. No se trata solo de definir el diccionario. Muchas veces es una definición personal del autor que se utiliza para mostrar qué sentido tiene para el empleo determinado de palabras. Ejemplo: el libro es una fuente de consulta imprescindible a la hora de estudiar. Es el instrumento más conveniente para transmitir información. Comparación o analogía. Establece semejanzas entre dos elementos, uno de los cuales es conocido por el receptor. Ejemplo: el catedral medieval era como un programa de TV permanente. Siempre repetía que lo decía la gente, todo lo que era imprescindible para la salvación eterna. Al sentir de la sociedad en general, en ocasiones se apela al parecer general de una sociedad o incluso de un grupo social, con la clara intención de lograr la defensa, pero sobre todo convencer al lector o al oyente de su opinión. Ejemplo: hoy en día todos los españoles tienen acceso gratuito a la educación obligatoria. Ese fue un ejemplo que busqué en internet. Los conceptos sí están sacados del libro. Refutación: presenta un argumento contrario para discutir, contradecirlo o invadirlo. Ejemplo: sin embargo, el hecho de que el libro pueda llegar a desaparecer no sería una buena razón para suprimir la biblioteca. Por lo contrario, debería sobrevivir como un museo que conserva los descubrimientos del pasado. Experimento personal. Y último, a mí me ocurrió algo idéntico. Me informaron de las ofertas y luego no tenían existencia para vender. Bueno, eso ha sido todo. Eso es una gran parte de lo que es el discurso. Les agradezco mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias por atender.